Mentalista. Por mi trabajo suelo ir demasiado a empresas de todos tipos y tamaños. Sin embargo, hay dos que siempre me habían atraído y quisiera conocer. Eso fue hasta la noche en que un amigo me contó lo siguiente. Como todos los días, tomé mi tabla con actividades de mantenimiento. Eran casi las 9 de la noche y la empresa estaba trabajando a ritmo normal. Las actividades eran pocas y nada elaboradas, por lo que terminaríamos temprano. Mi compañero, un hombre de casi 50 años, al que llamábamos el viejo, y había estado tanto allí que ya se sabía todo acerca de las máquinas, las personas, qué pasaba en cada temporada, en pocas palabras, todo lo que requería la planta. Yo, en cambio, era un joven que apenas estaba alcanzando los 30 años. Era el nuevo en el trabajo y en el turno. Aunque había escuchado que en La Maravilla pasaban muchas cosas de noche. Pero a pesar de todo, mi espíritu joven y escéptico se negaba a creerlo. Aquella noche todo comenzó con calma. Llegué al pequeño cuarto que se nos había designado como oficina de mantenimiento. Estaba vacío y solo había un recado escrito por mi compañero sobre la mesa. Decía: he ido a caminar por la planta, no tardaré. Hay café hecho. Debemos iniciar la limpieza a las 23 horas. Me preparé una taza de café y comencé a alistar el equipo. La limpieza se llevaría a cabo en un par de silos de 12 metros de alto que contienen materiales diversos para el proceso de fabricación del aceite, por lo cual requeríamos equipo para trabajar en las alturas, como linternas y trajes de cuerpo completo, arneses, etc. Media hora después llegó un compañero. Eran las 22:30 y comenzamos a escuchar los pasos del que creímos era nuestro otro compañero. Pero este no apareció. Nos pusimos atentos y de pronto pudimos ver que una pelota rebotaba a lo largo de todo el pasillo al mismo tiempo que se escuchó una risa como si de un niño se tratara. Aquello me desconcertó lo suficiente como para erizarme el vello, pero en cambio mi compañero ni se inmutó. Él solamente dijo: es la niña que nos viene a visitar. Yo, creyendo que solo quería asustarme, no le di importancia y esperamos juntos a nuestro tercer compañero. A las 22:55, él apareció. Terminamos de alistarnos y en conjunto nos dirigimos hacia los hilos. Una vez llegando a la parte alta, por donde debíamos ingresar para iniciar el proceso de limpieza, fui elegido para limpiar por dentro, el viejo por fuera, y el otro compañero vigilaría por la parte superior atento a los requerimientos de ambos. Casi a la hora de haber comenzado la limpieza, en silencio, escuché que desde la parte superior hablaban dos personas, y supuse que eran el viejo y el otro compañero, pero no fue sino hasta que tuve que salir del silo, casi 45 minutos después de iniciar la limpieza, que me di cuenta que arriba no había nadie. Como pude, subí hasta el tope del silo. Estando en la cima, confirmé mis sospechas. Ahí no había nadie.
Inmediatamente alisté mi equipo de seguridad, descendí por la escalera que conducía al silo y enojado caminé hasta la oficina, en donde encontré al viejo dándole café a mi otro compañero, quien, para mi sorpresa, estaba muy asustado. Tenía la piel blanca como de muerto, sus manos temblaban, sus pupilas estaban dilatadas, se encogía de pies y manos en su silla mientras contaba cómo la niña lo había empujado. No supe lo que sucedía hasta que me miró a los ojos y me preguntó: ¿verdad que tú escuchaste? Yo estaba platicando contigo. Yo me quedé serio y enfadado porque me habían dejado a solas. Le dije: estás loco, yo estaba abajo limpiando mientras tú hablabas con el viejo. Y el viejo inmediatamente dijo que él había estado limpiando por fuera y que en ningún momento había entablado conversación alguna con él, y que incluso nos había alcanzado a escuchar que nosotros dos estábamos platicando. Justo en ese momento se abrió la puerta de la pequeña oficina y el viejo se quedó con la mirada clavada. Yo sentí un frío inmenso recorrer toda mi espalda hasta mi cuello. El tercer compañero se volvió loco y comenzó a gritar: ¡es ella! ¡Es ella! ¡Dile que se vaya! El viejo tomó un trapo sucio de la mesa y lo arrojó contra algo o alguien a mis espaldas. No me atreví a voltear a ver. Estaba congelado sin poder moverme, tratando de entender lo que sucedía. De pronto, todo se convirtió en silencio. Fue ahí cuando escuchamos aquellas palabras: vengan, vamos a jugar juntos. Era la voz de una niña de entre 8 y 10 años. Era espantosa, macabra, me dejó fuera de mí. No había razón para que ella estuviera ahí, a menos que... Fue en ese instante cuando volteé y la vi, de pies a cabeza con un camisón blanco que la cubría desde sus rodillas hasta sus hombros, como esas niñas que salen en las novelas de épocas antiguas. Su cabello negro, su piel blanca y sus ojos negros también me inundaron con tanto miedo y tan rápido que apenas podía notar sus labios y uñas azules. Su pelota rodó hacia donde estábamos y ella, no sé cómo lo hizo, pero avanzó de igual manera. Escuchamos las pisadas, mas nunca vimos sus pies moverse. Flotaba y brillaba como una luz tenue a su alrededor. Todo mi cabello y los vellos de mis brazos y espalda se erizaron como jamás lo habían hecho y no pude, se los juro, no pude contener un grito tan fuerte y desesperado, que el viejo reaccionó con una sonrisa que nos pareció por demás extraña y dijo: ya lárgate de aquí, niña. Te he dicho que no vengas a molestar a los nuevos y menos a este otro que es bien chillón y también se va a ir. La niña solo sonrió con una mueca más que tenebrosa y dijo: yo solo quiero que juguemos. Si no es hoy, será después, cuando vengan por ustedes. Después de aquello, arrojó su pelota hacia el pasillo y se alejó de nosotros, flotando en el aire. Después de aquel día, nos costó un poco de tiempo volver a la calma. El viejo nos dio café y pan para el susto.
Nos comentó que muchas veces ella se aparece por la planta jugando con su pelota y que a pesar de que se han realizado misas, ella no se va. No saben quién o qué es, pero no se va. A la mañana siguiente renuncié a la empresa, ya que no quería jamás volver a ver a esa niña que me hacía sentir tanto miedo y que para sorpresa mía era un fantasma. Actualmente una amiga mía labora en esa planta, la aceitera Maravilla, que se ubica en Tlalnepantla, y dice que la niña aún se aparece o se escucha en las instalaciones. Yo soy el documentalista y esto fue la misteriosa niña de la aceitera Maravilla. Saludos especiales para Ingeniera Serena, que fue quien me hizo llegar esta historia. Fernando José Guevara Molina, Aldo SZ, Jonathan Jaro, Edwin, Jorge García B, Pato Valles, Rubén Cruz, Gabino Martínez, Román Alberto Palma, Jonathan Ortiz, Elvis Marlón Vallecillos, Jordi E. Quesada S, Karina Aguirre, Roberto Quiroga, Juan Carlos Martínez, John Jairo González Monar, Rico Ángel Dones, Dimas Quirós, Giovanni Vega, Landy Macías, Abigail Zamora Magaña, Alberto García, Gabriela Cantú y Rosalina Meléndez. Gracias y hasta la próxima.